¿Compartimos nosotros o comparte usted? Ya está, pueden compartir ustedes la pantalla a su gusto. Ay, listo, Vale, ahí lo comienza, pongo. Sebastián. Así que suerte para el grupo. Empiecen cuando quieran. Gracias, profe. ¿Está? ¿Se compartió? Sí. Sí, ahí está, pero pusiste la última. Sí, paraja. Sí, poner la primera para iniciar. Pará, Clary, pará. Este es... Ahí está. Bueno, ahí están los nombres de los integrantes del grupo y el nombre del profesor. Así que Sí. pasa a la siguiente, así iniciamos, que tenemos nomás media hora. ¿Vale? Subí. Bueno, profesor, igual inicio. Nuestro tema es la tuberculosis, que es una de las enfermedades más antiguas a nivel respiratorio, la cual sigue generando una preocupación global a causa de los alarmantes números de contagios que aún tenemos en la actualidad, profesor. Y incluso la semana pasada, el lunes, estuvieron hablando de eso en la noticia, que me asombré y me alegró bastante ver que estaban hablando de nuestro tema. Y de una vez le dije a los chicos, chicos, pongan la noticia que están hablando de nuestro tema, porque está hablando justamente el director del Hospital de Clínica Javier Francisco Muñiz. Y me di cuenta que todavía en la actualidad sigue generando problemas. Y en la Argentina la tuberculosis es una problemática de salud pública que nos aqueja a todos. Por la pandemia las personas no consultaban, como todas las enfermedades, las personas no consultaban por miedo a ir a los hospitales para no contagiarse de lo que estaba pasando por la pandemia. Cuando tenían los síntomas, cuando ellos decidían ir, ya la enfermedad estaba muy avanzada y ya era un poco, ¿cómo decirle? Ya estaba avanzada y ya era un poco complejo empezar con el tratamiento desde el inicio. O sea, que ya había poca posibilidad de salvarle los órganos que afectan, porque esta enfermedad afecta a muchos órganos, que después voy a llegar a ese momento. En la actualidad, que solo vi en la actualidad, que solo vi el lunes en la noticia, decía el director que en la actualidad se habla de 10.000 casos por año, de lo cual 1.000 o 2.000 se atienden en el Hospital de Clínica Francisco Javier Muñiz. Y me generó mucha alegría ver que estaban hablando y que justamente lo que nosotros habíamos investigado nos salió bien. Perdóname un cachitito. Roberto, estás compartiendo pantalla. Apretá abajo, fíjate que hay tipo una copita, así se hace más grande la diapositiva. En el renglón de abajo, más abajo, ahí, abajo, del otro lado, hay tipo una copita, un formato de una copa. ¿La encontraste? No. Dice comentarios. Comentarios, abajo de eso. ¿Dónde estás ahora? Abajo. Acá. Ahí al lado, para el otro lado, para tu lado derecho, hay uno más, dos más. Otro. O el de al lado. Ah, sí. Ese. Aprieta ahí. Sí. Ahí ya se van. Ahí ya se va a hacer más grande. Yo para que les sea más. Proseguí. Seguimos, Seba, pasar a la justificación bien. Nosotros tomamos en cuenta la poca cantidad de enfermeros que tiene este país, un país que tiene una población en aumento, por lo cual debemos cuidar, mantener y capacitar nuestro personal de salud, porque según la encuesta nos dimos cuenta que
que los jóvenes, los profesionales más jóvenes, en sí no sabían mucho de esto de la enfermedad. En nuestra encuesta nos dimos cuenta de eso. Igual ya eso más adelante. Entonces creímos que es importante investigar si el personal de enfermería tiene los conocimientos necesarios de cómo presentar a un paciente con dicha enfermedad, o bien dicho, bacteria, porque nos estamos refiriendo a enfermedad, pero cuando inicia no es una enfermedad, cuando inicia es una bacteria, y después que se convierte en una enfermedad. Si estoy equivocada, profe, me corrigen, pero así, con la investigación y todo lo que estuve investigando, me di cuenta de eso. Primero es una bacteria y luego con el tiempo se produce una enfermedad. ¿Seguimos, Sebas? Ahí pasó. No, sigue en justificación. Ya que lo pasé acá. Formación del problema. ¿Sabés qué pasa? No, Tenés que poner esta es habilitar justificación. edición. Arriba donde dice en blanco, habilitar edición. Ahí está. Ahí. Se fue la miércoles. Bueno, compartí pantalla de vuelta. Mientras tanto sigo hablando yo. En la actualidad, por más que es una de las enfermedades más viejas que existen y que tiene muchísimos años, todavía seguimos descubriendo cosas nuevas. ¿Por qué? Sí. Porque esta enfermedad se comporta en el organismo como bien dijo Clary, primero es una bacteria que prolifera en el organismo y tiene diferentes formas de presentación. Puede presentarse y causar daños en forma pronta o rápida, o puede encapsularse y causar daños, no sé, pasados los 10, 15 años. Por eso es que es tan raro cómo se comporta en el organismo. Va a depender mucho del estado de inmunidad que tenga el individuo en el momento, del tipo de protección o de vacunación que tenga. Y como bien dijo, hay 10.000 casos por año y solamente un 20% se trata en lo que es la provincia, en lo que es Buenos Aires en sí, Capital Federal y Buenos Aires. Y lo malo de esto es que tenemos un 80% de esta patología que se da en el interior del país. Siendo que muchas veces es muy triste la realidad, la centralización de la salud está en la provincia de Buenos Aires, especialmente en lo que es Cava. Por eso es que muchas veces nos cuesta identificar y erradicar esta enfermedad que prácticamente estaba erradicada, pero bien dijo Clary, la semana pasada hubo una charla porque hubo un aumento importante de esta patología. Sigan, por favor, así no nos robo tiempo. Que aumentó bastante por la pandemia, aumentó bastante, profe, porque por lo menos antes iban al médico porque creían que tenían gripe y ahí le descubrían que no, que era tuberculosis, pero ahora muchos tenían miedo de ir y tener el virus este que anda y que lo dejaran encerrado. Bueno, sigan que se les pasa la media. Podés subir un poco más porque después de justificación tenemos antes de marco teórico. Justificación acá. Sí, después de justificación, seguí, por favor. Acá está justificación. ¿Dónde, Clary? La que sigue después de justificación, tesoro mío. Ah, forma del problema. Formación del problema. ¿Lo estoy compartiendo ahí? Sí. No, mi amor, sigue en marco teórico. A ver, ahí, Clary. No, Seba, sigue en marco teórico. No me deja compartir a mí. Va, lo paso de la Bueno, profe, computadora, capaz sigo estoy con marco conectado por teórico. los dos. ¿Lo podés compartir? A ver. Toca la diapositiva y se te va a poner la diapositiva directamente. Estoy conectado con los dos dispositivos, por eso, profe, salgo del celular.
Bueno. Y bueno, profe, la pandemia nos hizo aprender a usar estos dispositivos a la mala, profe. Así que discúlpenos. Bueno, profe, voy a seguir con el marco teórico porque si no se nos va a ir la media hora en nada. Y después por digo favor. lo que faltaba. Bueno, en el marco teórico tenemos que la tuberculosis es una bacteria llamada bacilo de Koch o Mycobacterium, la cual se transmite de persona a persona por inhalación cuando la persona contagiada tose, habla o estornuda. Esta enfermedad es de evolución lenta, profesor, lo vi también en la noticia. Y está asociada a la marginalidad, a la pobreza y a la falta de atención médica. Esas fueron cosas que lo tenía en nuestro trabajo, pero también lo vi el lunes en la noticia. Y bueno, los factores de riesgo, ¿podés seguirla moviendo, Sebas, o te quedaste frisado ahí? Ahí. Bueno, los factores de riesgo, profe, son insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, HIV-Sida, con o sin tratamiento antirretroviral específico, diabetes mellitus, no sé si lo dije bien, desnutrición, anemia, alcoholismo, gestante y porperia, reacción cutánea, antecedentes de RAFA en familia, antecedentes de tratamiento previo antituberculosis y tratamiento con otros fármacos. Las manifestaciones clínicas tienen varias formas de, tiene varias formas de manifestarse, las cuales tenemos infección tuberculosa latente. Es donde la persona no se encuentra enferma y no presenta síntomas. Donde no hay tos ni expectoración. En este caso, los cultivos dan negativo y la radiografía del tórax es normal, por lo cual no requiere aislamiento porque no transmite la infección. Y sí, no transmite la infección porque no, según no tose ni tiene secreción, no contagia. Entonces, generalmente se diagnostica por una prueba de tuberculina positiva, en abreviaciones PPD. La tuberculina positiva, les voy a decir lo que es porque estuve investigando. La prueba de tuberculina se hace inyectando 0,1 mililitros de un derivado proteico purificado de tuberculina en la cara anterior del brazo. Esta se aplica cutáneamente, o sea, no como una inyección profunda, sino medio levantadito, intradérmica. Y bueno, prosigo. También tenemos la tuberculosis activa, que es según su localización. La tuberculosis pulmonar, que es la más frecuente, se caracteriza por tos y expectoración por más de 15 días. Bueno, profe, en mi familia yo tuve una persona con tuberculosis hace muchos años, era el esposo de mi mamá. Y ahí quiero agregar algo más, porque recuerdo que él salió con esa enfermedad. Los factores de él fueron la desnutrición, la mala alimentación y que tomaba mucho alcohol. Entonces, por eso yo calculo que, que su organismo estaba débil y agarró esa enfermedad, esa bacteria. Y él, cuando fue al médico, ya tosía y sangraba. Y los familiares lo aislaron y lo aislaron como ya para que se muriera. Le pasaban la comida por debajo de la mesa, por eso digo que es una enfermedad tan antigua y a través de los años se ha ido investigando bastante, porque es como si fuera la lepra anteriormente. Tenía lepra y te trancaban en un cuartito hasta que te murieran. Gracias a Dios tenía a mi mamá, porque cuando eso yo no tenía experiencia y yo tampoco me le acercaba, no voy a decir que sí. Y le decía a mi mamá que no se le acercara, pero gracias a mi mamá él está vivo, tomaba bastante medicaciones todos los días, pero está vivo. Lo que sí jamás aumentó de peso, profe. Jamás. Bueno, continúo.
La tuberculosis extrapulmonar, donde puede involucrar cualquier órgano, aunque son los más comunes las formas ganglionales, pleurales, meningia, pericardia, etc. Y bueno, en el diagnóstico tenemos que los técnicos para el diagnóstico de la tuberculosis son diferentes tipos, entre los cuales tenemos la bacteriológica, la radiológica, la reacción a la entre comillas, y otras técnicas de laboratorio. Y acá me voy con el tratamiento. Para el tratamiento de la tuberculosis, los medicamentos se clasifican en primera línea y segunda línea. En primera línea tenemos los tratamientos de 6 meses, algunos que por ejemplo son isoniazida, rifampicina, piracinamida, streptomicina y estambutol. Ese es el de primera línea. El medicamento de segunda línea se utiliza en caso de reacción adversa o resistencia al tratamiento de los fármacos de primera línea. La BCG es la vacuna la cual contiene la cepa de Calmette y Guerin y se le aplica a todos los recién nacidos con un peso mayor de 2.000 gramos antes de egresar de la maternidad. Ojo, está contraindicado en pacientes con inmunocompromiso comprobado, es decir, hijos nacidos de madres positivas del HIV. Y bueno, ahora le doy el paso a Débora Beretta. Hola, buen día, profesor, a los chicos. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, yo voy a hablar de las medidas de aislamiento que surgen en el caso de la tuberculosis. A ver, tenemos que todos tomar conciencia de que las medidas de aislamiento son muy importantes, dado que nos las tienen que brindar las instituciones donde trabajamos. No podemos infringir ni permitir que no se nos las den, porque si nosotros nos contagiamos, llevamos el bichito, lo que fuere, a casa y nos contagiamos nosotros más nuestros familiares. Yo donde trabajo, voy a hablar particularmente, nos dieron barbijos N95, por ejemplo, ahora con el caso del COVID, después de como estar expuestos solo con tapabocas como un mes, porque no se sabía cómo se iba a ir contagiando, eso con COVID. Ahora, cuando tenemos problemas de tuberculosis, que no se están dando mucho, no estoy viendo mucho en la clínica donde yo trabajo, pero sí sé de compañeros que se han contagiado por la falta de insumos que dan las instituciones. A veces pasa a ser un problema interno o no, pero a nosotros no nos llegan las cosas. Nosotros tenemos que ser conscientes de que si no tenemos las medidas propicias para ir a un aislamiento, sabiendo que la tuberculosis nos puede matar, no tenemos que entrar. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener nuestros barbijo N95, barbijo quirúrgico, tenemos que tener camisolines, guantes, todo lo adecuado para entrar. Si no, no lo hacemos. Conciencia total en esto. Y bueno, yo iba a hablar del cuidado de un N95, por ejemplo, que dura entre de 7 a 15 días, dependiendo de los horarios en los que estemos expuestos a la enfermedad. O sea que si estamos más de 8 horas va a durar 7 días, si estamos menos va a durar 15 días. El barbijo quirúrgico no dura más de 7 horas y lavado de mano fundamental. Cuando nos sacamos los barbijos, camisolines, guantes, todo va en tacho rojo. Nos tenemos que lavar siempre las manos, tenemos que ser cuidadosos con lo que tocamos. Cuidado total cuando estamos expuestos a enfermedades infectocontagiosas y cuando son aéreas, que muchos es como que vamos a ver, inclusive en prácticas, inclusive en el trabajo, que hay muchos que no se cuidan, que entran, se exponen, y bueno, y esos son los que después hacen cruzadas, que nos contagian al resto. Hay que hacer mucho hincapié con el cuidado y que los demás se cuiden, y si vemos que no se cuidan, decírselo. No podemos permitir que no se cuiden y que nos contagiemos el resto.
Bueno, nuestra unidad de estudio fue en el Hospital Muniz, con enfermeros de piso, vendría a ser de planta, que a ver la conciencia que ellos tenían y los conocimientos que tenían y si se los brindaban la institución. Está en un marco de que los enfermeros adultos son los que más conciencia tienen. Los enfermeros que recién ingresan de haberse recibido están como que no le tienen tanto miedo, se pueden inclusive meter con un barbijo común a un aislamiento, con guantes nada más, y sabiendo que el resto del cuerpo sigue estando expuesto, más cuando es por aéreo, por gota, y que bueno, y hay que enseñar y hay que hacer hincapié en que los cuidados son fundamentales. Y bueno, ahora le doy el pase a mi compañero que va a ir cerrando el tema. ¿Seba? Sí, voy yo. Aguanta que... ya hago. Acá. Bueno, nosotros estamos con la conclusión. Gracias a este trabajo investigativo sobre el campo del nivel de conocimiento sobre las medidas de aislamiento que poseen los enfermeros en clínicas, los enfermeros de la clínica médica del Hospital Javier Muniz, podemos concluir que poseen un nivel aceptable. También quedó muy expuesto que el personal de enfermería no realiza capacitaciones recurrentes. O sea que se queda solo, soy enfermero y ya está. Me quedo con eso, soy enfermero. Nunca va a más, nunca aspira a más. Después las recomendaciones de nuestro punto de vista. Nosotros recomendamos que siempre se dé más información sobre las medidas de preventivos, como ayer, hablo personal, ayer con mi compañera entramos, vimos una habitación, contacto estrecho, no nos acercamos a esa habitación, porque decían contacto estrecho, no tienen que tomar medicamentos, no nos podemos acercar, contacto estrecho, no teníamos camisolín, no teníamos nada. Vamos y le decimos a nuestra coordinadora que no, que está el cartelito que tenía contacto estrecho. No entren, no hagan signos vitales, nada. Y después vemos ingresar a los médicos sin tapabocas, sin nada. No, acá no hay contacto estrecho, pero está el cartelito ahí. O sea, nos están tomando el pelo. Otras ya que en los hospitales hace falta más información, sino también por la falta de insumos que sufren las instituciones públicas como privadas, como en el caso de ayer también, no había alcohol. ¿Cómo no va a haber alcohol? Y querían que vayamos a buscar otro servicio, que nosotros diéramos la cara, que hacía falta alcohol y eso. Y después, se ve en la ausencia del Estado en las planificaciones de políticas públicas, ya que en salud es tristemente la vida devaluada en nuestro país. Bueno, eso es lo último, creo. Chicos, hicieron 34 diapositivas, pero solamente pasaron... Sí, no. Yo quisiera saber un poco más de las estadísticas que hicieron, de los gráficos y eso. Bueno, las estadísticas da que yo acá lo tengo anotado porque con los gráficos no lo pude pasar a la diapositiva porque no sabía cómo hacer el gráfico de torta y pasarlo. Bueno, entonces quedó que según la edad que tomamos, edad de los enfermeros a los que les íbamos a evaluar, que son entre el 20 y 29 años, el 10% tenía conocimientos, de los 30 a los 39 años, el 75%, y después teníamos que había más personal masculino que femenino, que teníamos un 65% de femenino y de masculino, perdón, y un 35% de femenino.
¿Pero Los de quién están turnos hablando ustedes? ¿Del personal? del área, claro, del Del personal, área personal. de estudio. Claro. De Es muy estudio para importante personal. poner las gráficas, porque en las gráficas uno se puede No. entender, es lo que el producto que vende, ¿sí? Si Sí. ustedes me muestran un trabajo que solamente tiene teoría, agarro un libro y lo hago de la teoría y no hago un trabajo de investigación. A la Es que no defensa sabemos. le faltó muchísimo. No está claro, no está prolija. 34 diapositivas que dicen de poco a nada. No me gustó la defensa, sí me gustó el trabajo que hicieron. Así que, con respecto a la tuberculosis, hay muchísimos números para explicar. Se puede hablar desde el pasado hasta el presente. ¿Por qué digo esto? Porque no es algo nuevo. Entonces digo, hubiesen gastado un poco más del tiempo en hablar de su trabajo, no de lo que es la enfermedad en sí. Es como yo les dije la primera vez, la enfermedad es bastante conocida, aunque tiene sus puntos nuevos, sus avances, pudieron haber hablado de la enfermedad con respecto a la pandemia, como lo dijo Clary, el avance que tuvo, pero en la realidad de hoy es cómo nos afecta en esta investigación, ¿sí? Creo que el trabajo, obviamente el trabajo está aprobado, la defensa le faltó defender la parte de lo que investigaron ustedes. Así que Sí, bueno, sí. ¿sí? Bueno chicos, felicitaciones. Están aprobados. Cuando termine el día y tengo un rato de tiempo, subo las notas como hice el jueves pasado y también subo las defensas a YouTube y las subo al grupo o las subo al campus las estoy subiendo para que quede registro de ustedes, para que ustedes queden registrados de lo que rindieron. Gracias, profe. Saludos Éxito a a los que todos, nos siguen. vemos en la próxima reunión. Sigo con la otra. Saludos para todos. Éxito para los chicos que siguen. Profe, yo ya estoy acá, me quedo